Siguiendo con la explicación de los conceptos económicos básicos para entender la discusión de la reforma pensional, les voy a hablar del presupuesto de Colombia, es decir, cuánto se gasta el país en un año. Este ha sido el comportamiento del presupuesto general de la nación en los últimos años. Vemos que en 2020 creció bastante, inicialmente iba a ser como 265 billones, pero para atender la pandemia tocó adicionar más recursos y quedó en 309 billones, y nuevamente se dio un incremento bastante grande en los años de 2023 y 2024. Aquí lo básico a saber es que una forma de dividir el presupuesto es entre tres categorías: inversión, servicio de la deuda y funcionamiento. Aquí les traje cómo es la torta para el presupuesto de 2024. Dentro del funcionamiento del Estado, lo más costoso son las transferencias, los gastos de personal y la adquisición de bienes y servicios. En su mayor parte, este presupuesto de funcionamiento es muy inflexible porque son compromisos derivados de mandatos constitucionales y legales para la atención de derechos adquiridos. Es decir, que es difícil de recortar, pero este gasto en funcionamiento es más del 60% del presupuesto. De ahí pues la importancia de que ojalá hubiera menos burocracia, que el Estado fuera más pequeño, porque en realidad este costo es muy grande, y entre más ministerios se cree, más empleados, pues se va a hacer más caro. El segundo es la deuda. Las deudas son compromisos adquiridos desde antes, entonces también hay que pagarla porque si no, no nos vuelven a prestar, o cada que nos presten lo harán más caro. Entonces aquí tampoco hay flexibilidad, y este rubro es cerca del 20% del presupuesto. Y por último está la inversión. Esta corresponde a los proyectos de diferente naturaleza, sea infraestructura, gasto social, subsidios, etc. Pero esta es la parte más pequeña del presupuesto, siempre es menos del 20% del presupuesto, aun cuando justamente la inversión pública constituye uno de los determinantes para el crecimiento económico del país. Listo, entonces para el año 2024 el presupuesto es de 503 billones, 308 para el funcionamiento, 95 para la deuda y 100 billones para la inversión. Para el próximo año 2025, en el primer proyecto de presupuesto, tenemos que el monto de la deuda va a aumentar y como la deuda pues es inflexible y el funcionamiento también es poco flexible, lo único que queda es recortar por el lado de la inversión. Así entonces el presupuesto podría ser de 527 billones y el funcionamiento pasaría a ser de 308 a 328 billones. La deuda sube de 95 a 129 billones, pero la inversión caería fuertemente desde 100 billones a 70 billones, es decir, 30 billones menos. Entonces, en el año 2025 la inversión podría ser solo el 13% del presupuesto, la más bajita pues en mucho tiempo. Obviamente aquí pues el gobierno buscará tener algunas adiciones presupuestales para que no haya esa caída tan fuerte, pero bueno, eso estará dándose durante todo este año, vamos a ver cómo termina. Yo en el video anterior les expliqué qué significa cuando se dice que algo cuesta 1 punto del PIB, 2 puntos o cualquier cantidad de puntos del PIB, y que esto se hace precisamente para poder comparar datos entre diferentes años. Entonces en esta gráfica vemos cómo ha sido el presupuesto ya medido en puntos del PIB, Producto Interno Bruto. Si vemos la línea negra que es el presupuesto total, vemos como les conté antes que el presupuesto a partir del año 2020 subió y los últimos años pues vemos que ha estado alrededor del 30% del PIB. Por parte del funcionamiento también subió y ha estado alrededor del 20% del PIB. Y en cuanto a la deuda, ha sido entre el 5 y 6% del PIB y la inversión entre el 4 y 6% del PIB. Entonces, ¿qué tiene que ver el presupuesto de la nación con el tema pensional? Pues que obviamente los recursos para pagar las pensiones salen del presupuesto. Entonces les adelanto que lo que ingresa al bolsillo del Estado por los aportes que hacen los trabajadores es menos de lo que tiene que sacar para pagar las mesadas de los pensionados, es decir, gasta más de lo que le ingresa. Entonces por eso cada año le toca destinar parte del presupuesto para cubrir o subsidiar este gasto en pensiones. Ya en el próximo video les cuento en más detalle cuánto es lo que se viene gastando el Estado en pensiones. Ahí relacionamos ya el gasto pensional en puntos del PIB y la capacidad del Estado de eventualmente pagar mucho más. Seguimos hablando pendientes del próximo video. Chao.